Colegas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Si me escuchan, por favor, yo les voy a pedir que me confirmen, ¿ok? Se escucha bien, ¿verdad? Hola, muy buenas noches, Suelen. ¿Cómo estás, Suelen? Te he sentido un poco ausente, Suelen, estos últimos sábados. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hermógenes, Isaura, Marlín, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme si me escuchan. Ok, Marlene, Se le gracias. escucha. Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están todos, todas? Bueno, antes de iniciar esta sesión, porque estamos ingresando a una sesión que tiene que ver con el currículum, es decir, seguimos todavía en modo currículum. Y en el marco del currículum vamos un poco a abordar el tema de la evaluación. A la evaluación le vamos a dedicar algunas sesiones. Entonces, el día de hoy vamos a, digamos, a trabajar un poquito acerca de la evaluación. Yo les voy a enviar al WhatsApp, ya, una encuesta muy rápida, muy versátil, muy sencilla, para que ustedes puedan resolverlo. Mientras esperamos a los demás colegas que ingresen, yo les estoy enviando la encuesta, ¿ya? A ver, para que todos puedan ingresar. A ver, va la encuesta al grupo que tenemos en el WhatsApp, ¿sí? Ingresen, por favor, a esa encuesta y comencemos a resolver mientras esperamos a nuestros colegas, ¿no? Quienes están todavía ingresando al curso. Entonces, ingresamos, por favor, ¿sí? Está en el grupo del chat de Eva, del WhatsApp. Ingresamos y resolvemos, por favor, ¿ok? Muy bien, entonces, ok, no hay ningún problema, Suelen, ok, no te preocupes, Suelen. Solo preguntaba, Suelen, nada más, qué tal te había ido? Bueno, pero vamos resolviendo, ¿les parece? Porque a partir, digamos, de esa encuesta es que vamos a ir desarrollando la clase. Entonces, yo les voy a pedir que concentremos en estos minutos nuestra atención en la resolución de esa encuesta que acabo de enviarles al WhatsApp, ¿ok? Al WhatsApp. Entonces, todos resolvemos, ¿sí? Todos resolvemos. Ahorita yo voy a compartir con ustedes, ¿no? Los resultados de la encuesta, ¿sí? Lo voy a compartir, ¿no? Para eso les he enviado la encuesta, porque es a partir de ello que vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Ok? Comenzamos entonces a resolver. Bien, a los profesores que recién se están incorporando, que recién están ingresando a la clase, les he enviado una encuesta al WhatsApp, ¿sí? Son unos minutos, es una encuesta muy sencilla. Les pido que, por favor, resolvamos la encuesta, ¿sí? Les he enviado una encuesta al WhatsApp, entonces, por favor, todos ingresamos al WhatsApp para resolver la encuesta, ¿ok? Mientras esperamos que se vayan sumando los demás compañeros y compañeras, ¿ok? ¿Qué Maestro, tal, buenas Elizabeth? noches. Buenas noches, colegas. Hola, Maestro, recién Elizabeth. estoy ingresando. Tuve unas dificultades. No sé, están resolviendo, creo, un cuestionario. ¿Me podría explicar? Sí, ingresa por favor al WhatsApp, Elizabeth, ingresa al WhatsApp y ahí vas a tener el enlace que he enviado y para que puedas resolver esa encuesta, ¿ok? Hay una encuesta que les he enviado, simplemente tú ingresa a ese enlace y comienza a responder. Ya tengo dos respuestas, por ejemplo, Juan Carlos Cruzado ya ha respondido, igual William Quispe también ya respondió. Faltan los demás. A ver, vamos, todos comenzamos a resolver, por favor. Aquí están saliendo los resultados. Ya, voy a volver a enviar Gladys, no hay problema. Envío en un momento, ¿ok? Ya he vuelto a enviar Gladys, está en el chat, ¿no? En el WhatsApp, ahí está la información para que puedas ingresar. ¿Ok, Gladys? Muy bien, ojalá todos puedan ver lo que estamos compartiendo. A ver, resolvemos, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, vamos. Estamos resolviendo. Tenemos solo unos minutos para resolver.
Muy bien, ya hay 5 personas que han resuelto, ¿sí? Los demás también, por favor, tenemos que ir resolviendo. Es una prueba sencilla, es una encuesta muy sencilla. A ver, luego vamos a comentar sobre el particular, ¿ok? Bueno, muy bien, imagino que muchos de ustedes están resolviendo esa encuesta. Mientras van resolviendo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a la clase que tenemos. Espero realmente que se encuentren muy bien, ¿sí? Para mí siempre es agradable estar todos los sábados con ustedes. Y como es ya común, esto a mí me permite ir hilvanando, digamos, el trabajo de la anterior clase respecto a la clase que viene. ¿Cuáles han sido esos temas que hemos ido abordando la anterior sesión? A ver, los que hemos participado la anterior sesión seguro recordarán la clase anterior. A ver, pueden escribir ahí en el chat, ¿sí? Por favor, en el chat podemos escribir cuál ha sido esa clase que hemos desarrollado la anterior sesión, el anterior sábado. Ana, excelente. Estrategias de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Claro, hemos enfatizado en realidad lo sincrónico, ¿verdad? Hola, hola, perdón. A ver, hemos enfatizado lo sincrónico, ¿verdad? A ver, muy bien, Elizabeth, también uso de espacios de aprendizaje. Ah, esas fueron las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que trabajamos todavía la anterior clase, Elizabeth. Es decir, hemos estado trabajando estrategias, pero la clase anterior se ha centrado más en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Muy bien, Marlene, estrategias de aprendizaje. Bueno, la anterior sesión hemos trabajado todo esto relacionado al aprendizaje sincrónico que Ana nos ha comentado, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje sincrónico, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Todo eso hemos abordado, tanto del aprendizaje sincrónico como asincrónico, ¿sí? Pero además, digamos, de haber trabajado este aprendizaje, que es clave, digamos, para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes hoy en día, que donde la educación a distancia se está convirtiendo también en una nueva forma, ¿no? De intercambiar, ¿no? Aprendizajes con nuestros estudiantes. Hemos socializado también algunas estrategias de cómo nosotros podemos fortalecer esa dinámica de trabajo a nivel sincrónico. Y habíamos identificado que en un proceso de trabajo o comunicación sincrónica, la observación es fundamental, ¿sí? La observación, la escucha, la atención, como habilidades fundamentales que tenemos que promover nosotros los maestros en una comunicación sincrónica. Pero también hemos enfatizado que en todo proceso de aprendizaje sincrónico es importante establecer preguntas, ¿sí? Y respuestas, ¿no? Porque el estudiante tiene que interactuar. Hemos dicho que el estudiante tiene que participar e interactuar y básicamente a través de preguntas y respuestas. Si el docente pregunta, el estudiante responde, ¿no? Entonces, tiene que haber esa interacción permanente. Además de ello, la anterior sesión hemos compartido algunas posibles preguntas que podríamos desarrollar con nuestros estudiantes y nosotros nos hemos circunscrito en preguntas del pensamiento crítico y preguntas del pensamiento creativo. Hay preguntas que te permiten problematizar al estudiante, desarrollar su pensamiento crítico, como también hay preguntas que te permiten al estudiante generar nuevas ideas, promover la creatividad. Entonces, la formulación de preguntas es clave cuando nosotros trabajamos a nivel sincrónico como también a nivel asincrónico. Por otro lado, hemos compartido algunas técnicas, ¿no? Algunas técnicas para poder trabajar a nivel sincrónico. Recordarán ustedes, hemos compartido, por ejemplo, la técnica explicando en la pizarra interactiva, ¿no? Yo estoy utilizando en este momento la pizarra interactiva, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo escribir. Es parte, digamos, de la dinámica de mi trabajo, ¿ok? Pero también podemos utilizar una pizarra común, habíamos dicho una pizarra común, ¿no? Dependiendo cómo tú lo ubicas, la pizarra,
y ahí podrías, digamos, explicar a tus estudiantes. Hemos hablado de utilizar algunos recursos como fotos, ¿no? Imágenes para poder enseñar. También hemos hablado de cómo explicar personificando, ¿no? Podría ser, digamos, una bonita manera de explicar un determinado tema. Esto funciona, por ejemplo, en las áreas de comunicación, en las áreas también de desarrollo social, de ética, etcétera. Hemos trabajado también la fotografía de mis clases, ¿no? Esta es una estrategia que personalmente me agrada, la fotografía de mis clases. Claro que te invita a sacar fotografía de las actividades que tú desarrollas y de lo que quieres compartir con tus estudiantes. Eso es parte de la planificación. También hemos hablado acerca de la técnica de la primera letra, ¿no? La técnica de la primera letra básicamente nos va a ayudar a poder retener la información. A veces a los estudiantes nos cuesta memorizar la información, entonces la técnica de la primera letra, si es que queremos nosotros que un tema clave los estudiantes lo recuerden siempre, podemos utilizar la técnica de la primera letra. Es más, yo les he dado una tarea para que ustedes puedan subir al Padlet, ¿no? Compartiendo, ¿no? Alguna estrategia para el aprendizaje con la técnica de la primera letra. Y me parece que hay algunos de ustedes que han, son nueve participantes, ¿no? Entre ustedes que han compartido sus experiencias de la técnica de la primera letra. Miren, no podemos trabajar la técnica de la primera letra en todas las actividades. Puede ser muy forzado, me dejo entender, muy forzado. La técnica de la primera letra te permite a ti desarrollar primero la recepción de la información. No se olviden, la recepción de la información. La recepción de la información. Pero yo de repente quiero transformar la información que implica otro tipo de técnicas, o quiero producir información, ¿no? O la producción de información. Entonces, cuando nosotros aprendemos, transitamos por estos tres, digamos, niveles, ¿no? Primero recepcionamos la información y esa información luego lo transformamos cuando analizamos, cuando comparamos, cotejamos, y indagamos incluso, ¿no? Para poder, digamos, comprobar nuestras hipótesis, etcétera. Pero también podemos producir información. Entonces, la técnica de la primera letra nos ayuda más que todo para la recepción de la información. Hay temas claves que nuestros estudiantes deben de dominar, deben de manejar. Entonces, mi propósito es que el estudiante recepcione la información, ¿sí? Y recepcionar la información implicará poder retener la información, comprender la información. Entonces, a partir, digamos, de la técnica de la primera letra, yo puedo ayudar a recepcionar la información. Esto voy a desarrollar. Esta es la habilidad cognitiva que voy a desarrollar, pero no la transformación de la información, tampoco la producción de la información, ¿sí? Pero yo le podría decir al estudiante que él, utilizando la técnica de la primera letra, recuerde algunos temas que de repente son claves, ¿no? En las actividades de aprendizaje que tú desarrollas. Entonces el estudiante podría producir información, ¿no? Podría producir. Pero bueno, esto es, digamos, como una antesala para poder seguir hilvanando y articulando la clase que tenemos el día de hoy. Yo les he enviado a ustedes un enlace, ¿ok? Un enlace, un link para que puedan ingresar a un formulario en el Google. Hay un formulario en el Google y, a ver, les pregunto, ¿este formulario es un instrumento o es una técnica? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escriban en el chat. Este formulario que les he enviado al WhatsApp, ¿es una técnica o es un instrumento? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escribamos por favor en el chat. Este Google formulario, porque ha sido, digamos, un formulario de encuesta, ¿para ustedes es una técnica o es un instrumento? Elizabeth, ya, instrumento. ¿Qué dicen los demás? ¿Es cierto? ¿Es un instrumento? ¿Sí? ¿Es un instrumento?
Hermógenes, muy bien, Cheryl, gracias. Es un instrumento, ok. Entonces, lo que quiere decir que cuando nosotros queremos recoger información, cuando queremos recoger información, miren, lo que estoy hablando, recoger información, voy a utilizar un conjunto de técnicas e instrumentos, ¿ok? Eso es fundamental cuando yo recojo información. Y esto es importante conocerlo porque ya nos estamos acercando a un concepto fundamental que tiene que ver con la evaluación, ¿ok? Con la evaluación. Nosotros evaluamos utilizando técnicas y también utilizamos instrumentos. El Google formulario, ese formulario es un instrumento, Iskra. Es un instrumento. Es un instrumento que puede ser un instrumento tangible, que lo puedes agarrar, ¿no es cierto? Un instrumento tangible puede ser una encuesta en una ficha, en una hoja, o puede ser una encuesta virtual, como lo acabo de hacer, ¿sí? Es una encuesta virtual, pero es un instrumento. La técnica, ¿cuál sería? Entonces, vamos ahí hablando. ¿Cuál sería la técnica? ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento es este cuestionario del Google. Ese es el cuestionario, viene a ser el instrumento. Pero, ¿cuál sería la técnica? Tiene un nombre. A ver, para ustedes, si el cuestionario es el instrumento, si este cuestionario del Google es el instrumento, ¿cuál sería la técnica? El recojo de información. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? La encuesta, Gladys, qué interesante. La encuesta Iskra, claro que sí. La encuesta es la técnica. Muy bien, la encuesta es la técnica. Y el cuestionario es el instrumento. A ver, bueno, vamos un poco a conversar sobre esto, porque en evaluación tenemos que ir manejando estas nomenclaturas, ¿sí? Estas nomenclaturas. Y vamos a hablar a partir, digamos, de esta evaluación que acabamos de hacer acerca de la información que hemos compartido. Miren, yo voy a compartir en este momento los resultados, a ver, de esta encuesta, ¿ok? Que se ha desarrollado en un cuestionario, ¿ok? Voy a compartir los resultados de esta encuesta. Miren, han respondido, miren, eso es lo valioso que tiene el formulario Google, ¿no es cierto? Lo valioso, porque ya se responde y uno puede chequear cuántas respuestas hay, ¿no? Y es más, cómo ha respondido cada uno y a nivel global, ¿no? Seguro ustedes ya lo utilizan, es parte de vuestra práctica el utilizar ya este tipo de herramientas, ¿no? Para la evaluación. Miren, a ver, acá tenemos ya 16 respuestas. ¿Quiénes han respondido? Para yo tener en mi registro. Ha respondido Juan Carlos, William, Ana Carpio, Suelen, Oscar, Gladys Chaña, Hermógenes Mamani, Livia Zarco y Elizabeth Alarcón. Nelly Elizabeth Alarcón. Son todas las personas que han respondido. 17 personas que han respondido. También está aquí Darwin, también está Isaura, está Rodolfo, Hevers, Iskra, Jennifer, etcétera. Son 17 personas que han respondido. A ver, vamos a ver con respecto a la primera pregunta que hemos planteado. Y miren, en la primera pregunta, yo les planteo, la evaluación de los aprendizajes se relaciona con uno de los dominios del marco del buen desempeño docente. Estoy recogiendo información de cuánto manejan ustedes el marco del buen desempeño docente. Pero miren, se ha dividido la respuesta digamos, en 4 partes, ¿no? Algunos con mucha seguridad han planteado el dominio 1, el dominio, otros con mucha seguridad también el dominio 2, ¿no? La mayoría considera que la respuesta tiene que ver con el dominio 3, pero el dominio 3 es gestión. El dominio 3 está asociado a la gestión, participar en la gestión. Ese es el dominio 3, no tiene nada que ver con el dominio 3.
Tampoco tiene que ver con el dominio 4, que es el verde, ¿no? Donde hay 17,6% de participación, porque el dominio 4 tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad, ¿verdad? El desarrollo de la profesionalidad. No tiene que ver con el dominio 3 ni con el dominio 4, ¿ya? Entonces ahí nos hemos confundido, ¿ok? Pero la evaluación, ¿dónde está? En el dominio 1, en el dominio 1, ¿no? En el dominio 1 está la planificación. Incluso antes de la planificación está conocer al estudiante. ¿Recuerdan? Coplacli. No sé si ustedes recuerdan cuando hemos trabajado las competencias del marco del buen desempeño docente. Claro. Entonces, cuando trabajamos las competencias del marco del buen desempeño docente, el primer dominio tiene que ver con la preparación para los aprendizajes, para la preparación de los aprendizajes. Pero el segundo dominio ya tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Con la enseñanza, como muy bien ahí Ana lo está compartiendo. Ana Carpio nos dice, tiene que ver con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, cuando uno enseña, evalúa. En este momento, yo estoy evaluando. He aplicado un instrumento, pero a la vez me estoy dando cuenta quiénes están respondiendo de manera acertada y quienes no hemos respondido de manera acertada. Y eso lo puedo comprobar si es que quiero revisar de manera individual las respuestas que ustedes han enviado a este formulario, que obviamente no lo voy a hacer, pero esto para mí ya es un insumo para valorar el aprendizaje. ¿Me dejo entender? Cuando hablamos entonces de evaluación, el docente tiene que recoger insumos, el docente tiene que recoger evidencias para valorar el aprendizaje. Evidentemente aquí yo estoy evaluando conocimientos, ¿no? Porque muchos de ustedes pueden decir, pero profesor, usted nos está evaluando conocimientos, pero no está evaluando la competencia. Ya, ok, estoy de acuerdo contigo, pero estoy recogiendo información de cuánto tú sabes, cuánto tú manejas, ¿no? Entonces, esto te permite tomar decisiones. Entonces, fíjense cómo estoy yo explicando el tema de la evaluación. Todavía no hemos ingresado al tema como tal de la evaluación, pero es a partir, digamos, de esta herramienta de recojo de información que podemos darnos cuenta de que el docente tiene el rol de valorar a partir de, digamos, las respuestas de los estudiantes, y como en este caso ustedes han respondido. Frente a la segunda pregunta, fíjense, a ver, vamos a ir con la segunda pregunta. En la segunda pregunta yo les decía, uno de los procesos de la planificación curricular está muy asociado a la evaluación. Y bueno, el 52,6% de estudiantes de esta especialización, es decir, la mayoría ha planteado que se asocia con los propósitos del aprendizaje. Es decir, la mayoría de ustedes considera de que uno de los procesos de la planificación que está asociado a la evaluación tiene que ver con la determinación de los propósitos del aprendizaje, es decir, con el color rojo. ¿Será correcto lo que estamos respondiendo? Entonces acá nuevamente, tengo que hacer una nueva reflexión. Uno, ¿realmente estamos estudiando de forma consciente en esta especialización o no? De repente no, nos estamos confundiendo, porque deberíamos tener cierto manejo curricular, nosotros los docentes. Entonces yo me estoy dando cuenta aquí a partir de sus respuestas que nos estamos equivocando. Y claramente hemos explicado, y no solamente hemos explicado, sino que el mismo currículo nacional nos dice que el proceso que está asociado a la evaluación es el recojo de evidencias. Por lo tanto, mi respuesta está asociada al color naranja, a ese 31,6% de ustedes que han respondido.
¿No se han dado cuenta que cuando uno evalúa, recoge evidencias y a partir de las evidencias tú valoras el aprendizaje? ¿Cómo vas a valorar el aprendizaje si no recoges evidencias? Entonces, una manera de recoger evidencias es, por ejemplo, aplicando una encuesta, ¿no? A través de un cuestionario, ¿sí? Esa es una manera de recoger evidencias. Si a mí me dice EduPerú, el grupo que me contrata, el grupo que me contrata para desarrollar esta capacitación, me dice, a ver, ¿cómo están, digamos, en sus aprendizajes? Y me piden evidencias, entonces aquí están las evidencias, ¿no? Aquí están las evidencias, quienes han respondido de manera certera y quienes no. Entonces son evidencias, esto es evidencia, está grabado, ¿no? Entonces, además que está grabado en video, yo ya lo tengo grabado este Google formulario, ¿no? Con sus nombres. Y también de aquellos que no han participado, simplemente no participan, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es recojo de evidencias. Entonces, si yo quiero hablar de la evaluación, estos conceptos tengo que tenerlo primero claro, ¿ok? Porque lo que voy a yo a explicar está en relación al currículo nacional. Se está hablando hoy en día desde el Minedu, desde el Ministerio de Educación, que el currículo va a cambiar, se va a modificar. Pero hasta que eso suceda, el currículo nacional, el currículo actual, está vigente. Por lo tanto, todo lo que hacemos está asociado a, digamos, a esta herramienta del currículo nacional. Entonces, toda la evaluación, por ejemplo, que se va a hacer para el nombramiento, para el ascenso, va a ser en relación a este currículo nacional. Entonces, tenemos que ir manejando la información del currículo nacional. Entonces, los que han marcado el verde, el error constructivo que podría ser, ya podría ser el error constructivo, pero no es un proceso pues de la planificación curricular. El error constructivo no es un proceso de la planificación curricular. Es un proceso de la evaluación, ¿ok? Sí, de la evaluación, porque cuando uno evalúa, descubre el error. Y ese error es una oportunidad de aprendizaje. Pero no es un proceso de la planificación. Entonces tenemos que leer bien la pregunta, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ir con la segunda pregunta. Con la segunda pregunta. Acá sí ha sido un fiasco. En la segunda pregunta nos hemos equivocado la mayoría, ¿no? Vamos a ir a la segunda, que nos dice, a ver, ¿qué es subjetivo? ¿La técnica, la meta, el juicio de experto o el instrumento? O de repente la rúbrica. ¿Qué es pues subjetivo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subjetivo? Lo subjetivo. Y eso vamos a tratar en este momento. En un momento yo voy a explicar acerca de la evaluación y todos esos términos. ¿Qué es un estándar de aprendizaje? Pues el estándar es una técnica, es una meta, o es un juicio de experto, o es un instrumento, o es una rúbrica, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, ir manejando. Son términos que tenemos que ir conociendo para poder entender la evaluación. Si no, no voy a entender la evaluación. Primero, lo subjetivo tiene que ver con el juicio de expertos. Lo subjetivo es el juicio de expertos. Tu juicio es subjetivo. Tu juicio siempre va a ser subjetivo. Los juicios que tenemos son subjetivos, ¿sí? El estándar de aprendizaje, ¿qué es? Es una meta. Entonces, una meta, tengo que saber desde la evaluación, lo consideramos como una meta, porque es algo que deseo alcanzar. Entonces, el estándar siempre va a ser una meta. Es una expectativa que quiero alcanzar. ¿Qué es una lista de cotejo? La lista de cotejo es un instrumento. Así como el cuestionario que les he enviado del Google formulario, el cuestionario, la lista de cotejo también es otro instrumento. ¿Qué es una escala? Fíjese, o con qué se está relacionando la escala, digamos. Ah, la escala es como una rúbrica, ¿no es cierto? Ah, caramba. ¿Y qué es el procedimiento? El procedimiento es una técnica. Miren, son términos que se utilizan en evaluación y nosotros tenemos que conocerlos. Entonces, por eso yo he partido primero preguntando, porque es a partir de esto que yo voy a explicar, ¿no? Para poder tener claridades. Esto para mí es una fuente para poder con ustedes luego trabajar el tema de la evaluación
y en función de vuestras necesidades, yo voy a ir, digamos, precisando los temas para que ustedes tengan mayores claridades con respecto a la evaluación. Por lo tanto, este recojo de información es una oportunidad para aprender. Este recojo de información es una oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque me permite a mí como profesor modificar el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. Me dejo entender, me permite modificar. Entonces yo me doy cuenta de que en qué ustedes tienen limitaciones o dificultades, entonces yo voy a tratar en lo posible de que cuando desarrollemos la clase tengan la menor cantidad de dificultades, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y luego, como una pregunta final de este recojo de información, les dije, ¿qué concepción de la evaluación enfatizas en tu práctica pedagógica? Todos tenemos una concepción de la evaluación. Una concepción está asociado al enfoque que manejas. ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es tu enfoque? Muchos de ustedes se preguntarán, parece que este profesor no nos evalúa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no les estoy evaluando? Porque a veces asociamos la evaluación a que tengo que aplicar una prueba. Porque por muchos años los maestros hemos aplicado pruebas, ¿sí? Entonces era una prueba de selección múltiple o era una prueba abierta, ¿no? Para que los estudiantes puedan escribir. Entonces, si no hay una evaluación de ese tipo, los maestros, o perdón, los estudiantes sienten que no los están evaluando. Me parece que este profesor no nos evalúa. Piensan, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ese tipo de evaluación. ¿Ustedes creen que yo no evalúo? ¿Ustedes consideran que no estoy evaluando durante mi, digamos, el desarrollo de esta especialización? A ver, me gustaría que me comenten qué creen que yo voy a evaluar, ¿no? En esta especialización. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que yo estoy evaluando en esta especialización? ¿Podrían escribir? Voy a dejar de compartir, ¿ok? Porque ahorita vamos a entrar a las concepciones, ¿ok? A las concepciones vamos a entrar, a ver. Voy a nuevamente a compartir y mientras ustedes me dicen su particular percepción, ¿ok? Porque a mí me interesa lo que ustedes piensan, eso es fundamental. Ok, a ver, perdón, voy a compartir en este momento. Estamos hablando de la evaluación. El día de hoy vamos a hablar de la evaluación. Las actividades del Padlet, excelente suelen, ¿ya? Esa es una fuente de evaluación. Otra, la participación, Cheryl, excelente. Y todo está registrado acá, Cheryl, ¿no? Porque mira, yo te leo a Cheryl, a Iskra también, a Iskra, nuestro desenvolvimiento, responsabilidad y participación. Excelente. La entrega de tareas, la participación, la asistencia, los trabajos, nuestro aprendizaje, también Lina, ok. La actitud, qué interesante, porque algunos pregunto, y como algunos pregunto y no me responden, entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Entonces, esto es fundamental. Aquí, a ver, la asistencia. Bueno, también la responsabilidad. Excelente, ya. Bueno, se evalúa hay varios criterios para evaluar, ¿ok? Digamos, hay diversas, digamos, formas de poder evaluar, pero básicamente lo que uno evalúa aquí en un aprendizaje sincrónico es la participación. Eso es fundamental, lo que acaba de decir Cheryl. La participación, eso es fundamental. Si tú estás participando, respondiendo, y luego cuando yo pregunto, tú respondes, planteas tu postura, eso es un nivel, digamos, de evaluación, ¿ok? Entonces, también se evalúa cuando has expuesto, ¿no? Hay personas que han expuesto, hay otras personas que no han expuesto, ¿no? Se les ha dado también la oportunidad, pero no han llegado a exponer. Bueno, pero también ahí se evalúa las actividades del Padlet, ¿ok? Entonces, sí se está recogiendo información para valorar los aprendizajes de los estudiantes, por supuesto que sí, ¿ok? Se valora, se valora. A ver, entonces, yo les he planteado este cuestionario, ¿no? A manera de introducirnos en el tema de la evaluación. Es, digamos, una introducción que estamos haciendo para poder entender la evaluación, porque ahora nos vamos a poner en modo
evaluación, ¿ok? En modo evaluación. La sesión de hoy, la sesión 18, vamos a enfatizar esta sesión 18 respecto a las concepciones de la evaluación. A ver, la segunda pregunta no estuvo bien planteada. Uy, Anita, ¿qué pregunta, Ana? A ver si me escribes de repente. Sí, puede ser que haya estado, digamos, no tan clara, ¿no? Entonces, y eso puede habernos generado cierta confusión, ¿sí? Puede ser, porque es obvio, o sea, también depende mucho de cómo se planteen, ¿no? Las preguntas. Ya, pero a ver, mientras Anita nos escribe, el día de hoy vamos a enfatizar nuestra atención en las concepciones de la evaluación. Y la pregunta que les hago, para ustedes, ¿qué es una concepción? ¿Qué entendemos por concepción? Si decimos concepción de la evaluación, ¿qué estamos entendiendo por concepción de la evaluación? Y yo ya expliqué algo, ¿ah? Algo dije. ¿Qué entendemos por concepción de la evaluación? A ver, por ejemplo, a ver, voy a yo compartir, ¿no? Para poder, digamos, entender un poco las concepciones, voy a compartir un pequeño video, ¿ok? Voy a compartir un video. Les voy a pedir, les voy a pedir que a ver, voy a pedir luego, a ver, un enfoque, Cecilia, excelente. Claro, la concepción está asociado a un enfoque, pero vamos a mirar un pequeño video y a partir de ese video que vamos a chequear, vamos a ir conversando, ¿ok? A ver, y voy a plantear aquí me van a decir ustedes si se escucha, por favor, ¿ya? Voy a, muy bien, voy a compartir sonido y vamos a, iniciar. ¿Se escucha? Me dicen si se escucha, por favor, en el chat. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la educación. Se trata de la evaluación. Dentro de la evaluación podemos desagregar dos formas. De una de ellas corresponde a la evaluación formativa y la otra corresponde a la evaluación sumativa. Aunque parecen conceptos independientes, realmente se debe tratar de relacionar estos dos conceptos entre sí. El resultado de una evaluación formativa también puede ser un valor numérico, o el resultado numérico de una evaluación sumativa me puede dar herramientas para realizar una evaluación formativa. Vamos a hablar de evaluación formativa. La evaluación formativa está basada en procesos, la cual se centra en permitir la mejora, y esta mejora se debe lograr a partir de la toma de decisiones. Entonces, la evaluación formativa es un proceso en el cual yo puedo orientar mi formación, tomar decisiones y revisar si se están cumpliendo con el objetivo, o tomar caminos diferentes para al final poder cumplir con los resultados de aprendizaje, cumplir con la competencia o cumplir con el objetivo de formación. Esto no se da en la evaluación sumativa. En la evaluación sumativa es una calificación que está al final del proceso, la cual no me permite tomar una decisión. Entonces, teniendo claros estos dos conceptos, vamos a hablar de evaluación formativa. Para la evaluación formativa, para llevarla a cabo, debo cumplir ciertos criterios. El primero es que sea un proceso multidireccional, y el cual me debe permitir la comunicación entre docente y alumno, entre alumnos, o inclusive otro docente puede evaluar a un docente de una especialidad, pero el proceso debe ser multidireccional. Otro criterio importante es que la evaluación debe ser rigurosa. Cuando hablamos de rigurosa, decimos que el sistema de evaluación debe ser un proceso sistemático, debe contemplar instrumentos de evaluación, y esos instrumentos de evaluación deben permitir, por medio de listas, de chequeo, de videos, presentaciones, diapositivas, me deben permitir evaluar los objetivos de mi evaluación formativa, así como las rúbricas de evaluación, informar al alumno que le voy a evaluar, qué es lo que se espera de la evaluación para seguir cumpliendo
las competencias o lo esperado dentro del programa de formación. También debe ser relevante. Cuando hablamos de relevante, hablamos que se debe evaluar lo importante. Pero ¿quién me define qué es lo importante? Eso lo definen los estándares de aprendizaje, las competencias o el plan de formación que tenga la institución. Independiente de los estándares o de la parte del hacer, también se debe evaluar la parte del ser. Cómo se comporta el alumno en formación, en clase, cómo es la relación con sus compañeros, cómo desarrolla sus actividades, si tiene problemas, si esos problemas causan que no se estén cumpliendo las actividades de aprendizaje. La formación debe ser integral. Otro criterio importante, aparte de lo relevante, es la ética, y es que las evaluaciones como proceso de control no hacen parte de la evaluación formativa. Entonces, un ejemplo, el docente dice: si usted no me cumple esta actividad, mañana le hago una evaluación, si no me entrega el trabajo, no se lo voy a evaluar. Eso hace parte de las estrategias de control del docente, más no hace parte de la evaluación formativa. Otro criterio que se debe tener en cuenta, que es dentro de mi evaluación formativa, es que debe ser continua e integrada. Cuando hablamos que debe ser continua, debe ser como una película, más no como una foto. Es decir, mis procesos de evaluación deben ser continuos, de tal forma que me permita a mí llevar una secuencia para lograr un objetivo, que es cumplir mi competencia con esas actividades que yo formé. Más no elementos de evaluación aislados sin relacionarse uno con otro, que al final no me cumplen con un criterio, no me cumplen con un proceso. Y cuando hablamos de integrada, hablamos que se debe planificar, debo planificar mis estándares de aprendizaje con mis actividades y los instrumentos de evaluación. Entonces, ejemplo, si yo voy a realizar un proceso, voy a a escribir un ensayo, entonces sobre mi práctica, sobre un laboratorio, entonces tengo que estar, la actividad es esa, entonces tengo que definir los estándares de aprendizaje, qué competencias voy a tener, las actividades de formación, qué actividades va a desarrollar y cómo lo voy a evaluar, cuáles son los instrumentos de evaluación. Entonces esa planificación me permite a mí integrar mis actividades con los estándares y que sea un proceso secuencial. Pero ninguno de estos criterios es posible llevar a cabo una evaluación formativa si esto no es viable. Esto es lo más importante. Todos estos criterios, todas esas actividades deben ser viables. No solamente deben ser documentos que voy a tener, formatos, o no voy a tener información, sino que el resultado de mi evaluación formativa son datos, son estadísticas, es información que me permite tomar decisiones y seguir mejorando dentro de mi proceso formativo. Otro aspecto importante con toda esta información que se obtiene del estudiante se trata de la retroalimentación. La retroalimentación se trata de información entregada al estudiante y o al profesor sobre el desempeño de los estudiantes con relación a las metas. Es decir, debo reconocer las debilidades y fortalezas del estudiante y manifestárselas ya sea de forma oral o escrita, que me permita determinar o producir mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, toda esta evaluación formativa es válida siempre y cuando, es válida y viable siempre y cuando nosotros retroalimentemos el proceso para que nos permita revisar y realizar mejoras o tomar decisiones con respecto al aprendizaje. Esto es evaluación formativa. Muchas gracias. Muy bien, a ver. Bueno, esto estamos compartiendo. Acá hay, digamos, bastante información que hemos podido escuchar, mucha información que luego vamos a ir, digamos, trabajando al detalle, ¿no? Dependiendo de lo que nos interesa. Y quiero iniciar a ver, primero preguntando lo siguiente. A ver, voy a salir de aquí, disculpen un momento. Voy a compartir. A ver, perdón. A ver, aquí está. Muy bien, nuevamente. Se logra ver mi pantalla, ¿verdad? A ver, entonces, la evaluación responde a diversas concepciones, ¿no?
Algunas de ustedes ya estaban planteando de que la concepción pues es un enfoque, es una mirada, ¿no? Es un lente con el cual miro la realidad. No todos evaluamos desde la misma concepción, todos tenemos distintas concepciones para evaluar. Y el enfoque formativo que, digamos, ahora se está trabajando con fuerza, responde a una concepción de la evaluación, el enfoque formativo. El enfoque formativo nace a partir de una concepción, ¿sí? ¿Cuál es la concepción que está detrás de la evaluación? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, incluso yo les pregunté en el formulario cuál de las concepciones ustedes, digamos, enfatizan en su práctica pedagógica. Y bueno, en realidad, si no conocemos las concepciones, vamos a tener muchas dificultades para poder explicar. Vamos a comenzar con la primera concepción y quiero hacerlo a través de algunas casuísticas, ¿ok? Voy a invitar a algunos de ustedes para que me ayude con la lectura y luego vamos a resolverlo conjuntamente. ¿Ok? Ángela, ¿estás ahí, Ángela Elizabeth? Aquí, profesor. Hola, Ángela. ¿Puedes leer, por favor, esta situación y también las alternativas? Muy bien. Manuela es profesora del SEBA San Juan de la provincia de Sandia. Ella manifiesta que en todos los años de su experiencia comprobó que sus colegas evalúan a sus estudiantes a través de juicios valorativos. Esta forma de evaluar es recurrente en muchas instituciones educativas de la modalidad. Esta situación de los docentes de la IE San Juan nos permite concluir que manejan y aplican la concepción de evaluación. A, como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones. B, como proceso de delineamiento y uso de información. C, como juicio de expertos. D, como congruencia entre objetivos y logros. Gracias, Ángela. Muchas gracias. A ver, voy a volver a leer yo la situación y ustedes me van a decir cuál es la posible respuesta. ¿Ok? Dice que Manuela es profesora de un SEBA en Sandia, ¿no? En San Juan del Oro, así se llama, en Puno. Ella manifiesta que en todos los años de su experiencia comprobó que sus colegas evalúan a sus estudiantes a través de juicios valorativos. Es decir, yo evalúo a partir de mi juicio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, como no has venido a clases, ¿no es cierto?, varias veces, eso es lo que dice mi juicio, entonces no te interesa mi clase, te voy a desaprobar. Ese es un juicio, ¿sí? Como tú eres la única que me responde, entonces te voy a aumentar 2 puntos. Son juicios, pues. Cuando hay un juicio, esa es la manera como nosotros analizamos. ¿Cuál sería, a ver, para ustedes la posible respuesta? Porque acá nos dice, esta forma de evaluar es recurrente en muchas instituciones educativas de la modalidad. Esta situación de los docentes de la institución San Juan nos permite concluir que manejan y aplican la concepción de la evaluación. A ver, la C. Aquí interesante, la mayoría al unígrafo, porque han escrito la C, ¿ok? Entonces es juicio de expertos. Claro que sí. Estamos hablando de una evaluación de juicio de expertos. Y con esta concepción, miren, qué interesante lo que acaban ustedes de responder. Y la respuesta efectivamente es la C, porque estamos hablando de esta primera concepción. Esta es una de las primeras concepciones de la evaluación tan antiguas, y la que hasta ahora predomina. Es decir, no podemos erradicar de nuestra mente este tipo de concepción de la evaluación, la concepción de juicio de expertos. Es más, tomando como referencia esta concepción de juicio de expertos, nace un concepto de la evaluación, Fíjense, nace un concepto de la evaluación. El concepto de la evaluación, y lo voy a escribir acá, es más o menos así, ¿no? Primero recojo información, ¿ya? Recojo información, ¿sí? Después de recoger información, ¿qué hago? Caramba, hay un recojo de información. Establezco juicios de valor. Ajá.
juicios de valor. Juicios de valor. Y después, ¿qué hago? Tomo una decisión. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Entonces, esta es la ruta de cómo entendemos la evaluación desde esta concepción. Desde esta concepción, la evaluación es el recojo de información que nos permite establecer juicios de valor para la toma de decisiones. A ver, voy a volver a repetir. Desde esta concepción de juicio de expertos, que no lo podemos erradicar de nuestra mente y que está vigente este concepto, porque este concepto lo manejamos no solo en el Perú, lo manejan a nivel mundial, ¿sí? Este es un concepto como el concepto base, fundamental de la evaluación, que es el recojo de información. La evaluación es un proceso de recojo de información para establecer juicios de valor y luego tomar decisiones. Entonces, con esta concepción nace esa definición de la evaluación. Pero este tipo de concepción es subjetiva. Miren, este tipo de evaluación es subjetiva. Subjetiva. ¿Ok? A ver, todos van a escribir en el chat. Subjetivo, pongan, a ver, subjetivo igual a juicio de valor, pongan. Subjetivo igual a juicio de valor. Todos en el chat, escribimos. Subjetivo igual a juicio de valor. A ver, comiencen a colocar. Muy bien, Elizabeth, Suelen, gracias, Oscar, Susana, Ana, Iskra, Caro, Livia, Milagros, Darwin. Ah, caramba. Entonces, yo voy a decir, miren mi juicio, fíjense lo que voy a decir. Todos los que han escrito en el chat tienen un punto adicional. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, o sea, tienen un punto adicional, es subjetiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo recoger en este momento? ¿Qué tipo de información? Algún tipo de información, simplemente quiero que ustedes reproduzcan lo que yo estoy diciendo. Es un aprendizaje repetitivo. Y por eso te voy a poner un punto. Fíjate. Entonces, la evaluación de carácter subjetiva se ha utilizado en nuestro país para sancionar o para premiar. La evaluación subjetiva se ha utilizado para sancionar, para penalizar, ¿no? O para premiar. Uno, te premio o te castigo. Como llegaste tarde, te voy a bajar un punto, ¿sí? O simplemente ya no te voy a preguntar, te voy a ignorar. Es increíble, pero este tipo de evaluación en realidad tiene que saber utilizarse, porque puede generar malos entendidos entre el docente y el estudiante. Por eso, la evaluación no puede ser solo subjetiva. La evaluación no solo puede recaer en el juicio del docente. Si no has llegado temprano, es muy probable que no tenías conectividad. Puede ser, ¿sí? Si no participas es porque justo ese día tu micro se malogró. Pero todo es subjetivo, pues yo estoy pensando, o puedo decir, como no respondes, entonces no te interesa mi clase. Te voy a desaprobar. Todo es subjetivo, es subjetivo. Entonces, cuando hablamos de la evaluación como juicio de expertos, tenemos que asociarlo a lo subjetivo, donde yo puedo penalizar, es punitivo, claro, porque cuando es punitivo se sanciona, o puedo utilizarlo también como un premio, ¿sí? Como un premio, ¿ya? Esa es, digamos, la concepción de la evaluación que no lo podemos erradicar hasta ahora los maestros. La pregunta es, y ustedes van a responder, ¿este tipo de concepción se debe utilizar en las actividades escolares que nosotros desarrollamos en la educación básica, sea en la básica regular o en la EVA? ¿Se debe utilizar o no se debe utilizar? ¿Qué opinan?
¿Ya no? ¿Están de acuerdo? Sí, así de tajantes. ¿Qué opinan los demás? Las demás. A ver, los demás y las demás. Ya no, nos olvidamos de este tipo de evaluación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede evaluar de esta manera, a partir de un juicio del experto? ¿Se puede? ¿Se utiliza? Porque, Ana, una cosa es que una persona no quiere evaluar, pero de repente la sigue utilizando. De repente nosotros mismos en nuestra práctica desarrollamos este tipo de evaluación y no nos damos cuenta. Si un estudiante, mil disculpas, si un estudiante, por ejemplo, siempre te dice, profesora, buenos días, es bien educadito, a diferencia de otros que no te saludan todos los días. Es más, este estudiante te trae todos los días un premio, te trae una manzanita, algo te trae ese estudiante. Y tú lo quieres a ese estudiante, lo aprecias a ese estudiante, porque no solo te saluda y te saluda de manera amable, te saluda con cariño. Y no solo te saluda, te trae cada vez algo que quiere compartir contigo. Pero este estudiante tiene una dificultad. No puede aprender la resolución de problemas, le cuesta aprender la resolución de problemas. Y no se comunica bien, tiene dificultades en su comunicación. Entonces, pero como a ti te agrada ese estudiante porque es bien educado y te trae una manzana, no me vas a mentir que no le tomas atención a ese estudiante y en realidad llama la atención el estudiante. Hay una subjetividad siempre en el maestro. La subjetividad no desaparece. O hay un estudiante que simplemente es un estudiante que en realidad no hace las tareas, ¿no es cierto? No cumple las actividades siempre. A veces llega tarde, a veces es un poco contestón, ¿sí? Es chúcaro, pues, el estudiante. Y tú seguro has tenido ese tipo de estudiantes. Y tenemos. Entonces, de manera subjetiva, yo a ese estudiante no es que lo aparte, pero subjetivamente no le tengo mucha confianza, a diferencia de ese estudiante que me trae la manzana y que me saluda todos los días. Pregunto, ¿hay subjetividad en nuestras mentes o no? Siempre hay subjetividad. La subjetividad está presente en todo momento. Siempre. A veces predomina la subjetividad. Depende de tu estado de ánimo. Porque tú como profesor o tú como profesora, de repente ese día ascendiste, diste la evaluación de ascenso, ya no estás en el 5º nivel, ahora estás en el 6º nivel y quieres alegrarte, quieres festejar, estás emocionada y justo al día siguiente tienes que entregar las actas de notas, tienes que entregar, pero tanta es tu emoción que a todos los has aprobado. ¿Sí o no? Y a todos los has aprobado y con buenas notas. Pregunto, ¿hay subjetividad? Por supuesto, el hombre está lleno de subjetividades. Los profesores estamos llenos de subjetividades. No es fácil realmente. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Hay una nueva concepción. Ahorita les voy a explicar la nueva concepción, ¿ok? Hay una nueva concepción que les voy a explicar. A ver, siempre está presente lo subjetivo y lo objetivo. Claro que sí, por supuesto, Lina. A ver, entonces aquí la respuesta es como juicio de expertos. Si ustedes van a hacer una maestría o ya hicieron una maestría, como algunos de ustedes ya son magísters, ya me he dado cuenta, he revisado vuestro historial, ¿no? Con la primera tarea que les di, ¿no? Algunos de ustedes son magíster o algunos van a ser doctores, seguramente están estudiando. Cuando elaboran el instrumento para poder hacer vuestra tesis, ustedes piden la opinión de un experto. Las universidades, todas las universidades, hasta ahora, eso es así, ¿eh? Todas las universidades te piden el juicio de un experto, ¿sí o no? Es más, ese instrumento que tú elaboras para tu tesis tiene que estar firmado, ¿saben por quién? Por un experto.
por el juicio de un experto. ¿Es así o no en las universidades? ¿Sí? Es así por 3, Ana Carpio, es cierto, Ana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde la universidad esta concepción no desaparece. Esta concepción todavía está vigente desde la universidad. La universidad utiliza esta concepción incluso para desarrollar una tesis, sea de pregrado o sea de posgrado. El juicio del experto es fundamental, por supuesto. Por algo eres experto. Cuando tú consultas a un sabio de la comunidad y el sabio te explica cómo sembrar la papa, ¿no es cierto? Y tú le escuchas, es el sabio, es el experto. Y a partir de su juicio, el experto te está diciendo cómo es este proceso. ¿Tú le crees o no? ¿Confías en él o no? Porque ese es el sabio de la comunidad. Entonces, el juicio de expertos no es una mala concepción. Eso quiero que ustedes lo entiendan. No es mala concepción, no es malo, sino hay que saberlo utilizar. No hay que abusar de este juicio de expertos, ¿ok? Claro, el juicio, como dice Cheryl, te permite tener diferentes puntos de vista. Excelente, qué interesante, Cheryl. Me agrada lo que acabas de decir. Porque claro, si un experto te dice con argumentos lo que él considera correcto, ¿no es cierto? Eso también tendría que validarlo el otro experto, ¿no? Desde sus argumentos. Pero puede ser que dos expertos entren en contradicción, entren en controversia. A partir de esa controversia, ¿quién se beneficia del aprendizaje? El estudiante. Porque eso es interesante, la controversia cuando hay juicio de expertos. Pero bueno, lo que quiero aquí explicar es que es la primera concepción de la evaluación. Si queremos entender la evaluación formativa, la evaluación por competencias, toda la evaluación que en realidad desde el Ministerio de Educación nos explican, y los maestros le tenemos miedo a la evaluación, miedo le tenemos, entonces, primero, antes de aprender qué es una evaluación de carácter formativo, antes tenemos que manejar las concepciones, ¿ok? Si tú manejas las concepciones de la evaluación, vas a entender con facilidad la evaluación formativa, la evaluación de competencias. Por eso, las concepciones es clave aprender. A ver, voy a continuar con la explicación. Ok. A ver, William, el juicio de expertos determina la aceptación de un proceso. Bueno, claro, de alguna manera puede ser aceptado o rechazado, William, porque va a depender del juicio del experto. El experto te va a decir, ¿es correcto o es incorrecto? No necesariamente te acepta, William. Por eso el juicio de un experto significa dar valor a algo, William. ¿Me entiendes? El juicio de un experto significa dar valor, pero le das valor a partir de lo que tú crees, ¿no? A partir de lo que tú piensas, a partir de tu experiencia, a partir de tu investigación, a partir de lo que tú consideras aceptable o no aceptable, a partir de tus valores. ¿No se han dado cuenta que las personas tenemos distintos valores? Lo que para ti puede ser un valor, para otra persona puede ser un antivalor. Entonces, el juicio es diverso. Los juicios son diferentes, ¿no? No necesariamente los juicios a veces coinciden, no necesariamente, pero el juicio de experto es dar valor a través de tu juicio. ¿Tiene un parámetro de referencia? Claro que sí. Un parámetro de referencia. Por ejemplo, tu parámetro de referencia podría ser los estudiantes que están en un nivel muy superior que dominan y los estudiantes que no dominan nada. Podría ser tu parámetro de referencia. Es más, muchos maestros tuvieron ese parámetro de referencia. Por ejemplo, si Juan siempre se ha sacado, digamos, la A, nunca ha llegado a D, pero es el único que saca A. Y los demás sacan B o C, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es tu parámetro de referencia?
Juan. Es la máxima nota, pero ¿podría haber una AD? Una AD podría haber, por supuesto que sí, pero muchas veces no colocamos AD porque tu parámetro de referencia es Juan y Juan siempre se saca solo A. O, a ver, si lo explico en números mejor lo voy a explicar. Tus parámetros de referencia podrían ser un estudiante que siempre se saca 16 y 17. Y hay otro estudiante que siempre se saca 0,5 y 0,8. En números voy a explicar. Son tus parámetros de referencia para que tú puedas valorar a los demás estudiantes. ¿Es correcto? Por supuesto que no es correcto, pero es un parámetro de referencia, ¿ok? Los maestros tenemos nuestro parámetro de referencia, o de repente tu parámetro de referencia es que hagan o que respondan tal y cual como tú lo has explicado. Hay docentes que quieren que tú lo expliques tal y cual como te enseñó el profesor. Entonces, ese es su parámetro de referencia. Si tú lo explicas tal y cual como lo enseñó el docente, entonces tienes la mejor nota. Pero ese es un parámetro de referencia. Hay otros docentes que tienen otros parámetros de referencia. Por ejemplo, hay un docente que quiere que tú lo expliques con tus propias palabras. Explica, pero con tus propias palabras. Si no logras explicar con tus propias palabras, entonces a partir de eso el docente te da una valoración. Entonces hay distintos parámetros de referencia. Un juicio de expertos utiliza y generalmente este tipo de evaluación lo asume un experto. ¿Quién es el experto? El docente, pues. El docente. Claro, el docente depende del docente, profesor, ¿no? Normalmente el estudiante le llama al profesor y le dice, profesor, estoy bien, profesor, ¿me va a aprobar? Profesor, ¿con qué nota voy a estar, profesor? ¿No? Y el docente como experto, ¿no? O sea, es el que, digamos, define, el que valora, ¿no? Pero hay una desventaja que tiene esta evaluación de juicio de expertos, y es que siendo un proceso subjetivo, el docente puede utilizarlo como una fuente de autoridad en el aula. Entonces yo puedo decir, todos los estudiantes en esta especialización, yo puedo decir, ¿no? Como no han hecho la tarea del Padlet, entonces la mayoría, solo los que hacen la tarea del Padlet van a tener una nota aprobatoria. Los que no han hecho la tarea del Padlet van a tener una nota desaprobatoria. Miren, ya voy a valorar, incluso ya voy a calificar. ¿Sí se dan cuenta? Pero es mi juicio, es mi juicio. Entonces, esta es una primera concepción de la evaluación. A ver, vamos a entrar a una segunda concepción, ¿ok? Vamos a entrar a una segunda concepción. A ver, voy a invitar aquí a que nos acompañe con la lectura. A ver, Carol, ¿estás ahí, Carol? Carol Sánchez, ¿estás ahí? Estoy, maestro. Hola, Carol. A ver, ¿puedes leer este texto, Carol, por favor? En la institución educativa de Estados Unidos de Comas, los profesores decidieron ejecutar una evaluación diagnóstica en todas las áreas, tipo líneas de base, al inicio de las labores escolares. Todos los docentes manifestaron que esta evaluación inicial será el punto de partida para promover una nueva evaluación de progreso a medio año como promueve la movilización por los aprendizajes. Esta evaluación se asocia a una concepción evaluativa denominada A, juicio de expertos, B, proceso de valoración crítica para la toma de decisiones, C, congruencia entre objetivos y logros, D, sinónimo de medición. Muy bien, muchísimas gracias, Carol. A ver, nuevamente, vamos a responder, ¿ya? Vamos a responder esta concepción, pero resulta de que en esta institución educativa Estados Unidos de Comas, los profesores decidieron hacer una evaluación diagnóstica. Van a diagnosticar a sus estudiantes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también diagnostican. Ahora, por ejemplo, nos están pidiendo, ¿no? Como parte de la planificación curricular, diagnosticar. Recuerdan, hemos hablado de la unidad diagnóstica, ¿no? De la planificación curricular. Pero claro, aquí es una evaluación diagnóstica y en todas las áreas, van a evaluar tipo una línea de base. O sea, lo bueno acá de esta evaluación es que se va a hacer
una línea de base para saber con qué aprendizajes llegan los estudiantes a la institución. Pero lo bacán de esta evaluación no solamente es la línea de base, sino que esa línea de base es al inicio de las labores escolares, pero dice que a medio año, ¿ya? A medio año van a hacer una evaluación de progreso. Ah, caramba, es decir, no solo evalúan de manera diagnóstica al inicio de año, sino a medio año van a hacer una nueva evaluación. Detrás de detrás de esta manera de trabajar, hay una concepción. ¿Cuál es esa concepción? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué se imagina? A ver, Ángela, para ti la B. Ya. Así, la B. ¿Qué dicen los demás? Lina, también para ti. La B. Uy, ¿y por qué la B? ¿Qué pasó? Wilmer, también estás una valoración crítica. Ok. Ah, Ana, para ti la C. Ah, qué interesante. Ya, podría ser también la C. Carol, también para ti podría ser. Ok. Para la toma de decisiones. Ok, la C. Ok, ya. Bueno, a ver, acá hay distintas miradas y me parece interesante. A ver, vamos a ir, digamos, acá explicando estas concepciones. Primero, no es juicio de expertos, porque ya sabemos que una evaluación de juicio de expertos tiene otra connotación. ¿Ok? No es juicio de expertos, ¿sí? Entonces, proceso de valoración crítica. Cuando uno valora críticamente, mira el proceso. ¿Me dejo entender? Cuando uno valora críticamente, mira el proceso y el progreso del estudiante. Acá no se está mirando el progreso, porque no se está acompañando al estudiante, simplemente es levantar información, nada más. Es un levantamiento de información fría. Si yo quiero hacer una línea de base, es un levantamiento de información fría para saber cómo están los estudiantes, nada más. ¿Ok? Y si voy a hacer una nueva evaluación de progreso a medio año, ah, caramba, a medio año, también va a ser otra evaluación fría para saber cómo están. Y estoy seguro que van a aplicar esta misma línea de base, la misma evaluación de la línea de base van a aplicar a medio año. Lo mismo. Va a ser una evaluación de pre-post-test, así se llama. Pre-post-test. ¿Sí? O TEST. A ver, acá creo que esto está mal. A ver, un momentito, pre-post-test. Y a ver, hay un test, pues claro, acá. A ver, es una evaluación pre-post, claro que sí. ¿Por qué? Yo utilizo la primera evaluación, el mismo instrumento, y este mismo instrumento lo voy a utilizar en una segunda evaluación, pero a medio año. Es una evaluación para establecer esa congruencia entre los objetivos que me he planteado y los logros. No. Porque cuando ya estableces congruencia entre objetivos y logros, ¿sí? Entonces, es una evaluación que tiene, digamos, otro propósito. Acá lo que quiero ver es resultados. En la congruencia de objetivos y logros, lo que me interesa son los resultados. Es decir, si estoy yo avanzando, ¿no es cierto? Si estoy trabajando mis actividades de aprendizaje y todo lo que he previsto lo estoy logrando, entonces debo de tener resultados, buenos resultados. Entonces, no es de objetivos y logros. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar todavía a mayor detalle este tipo de concepción, ¿ok? No nos adelantemos. Acá hay una evaluación de medición, nada más. ¿Por qué? Porque lo que quiero es recoger información, nada más. Y voy a recoger información a inicios del año y voy a recoger información a medio año. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? Para saber si los estudiantes realmente han mejorado respecto de la primera evaluación inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo están ahora a medio año? Entonces acá hay una evaluación como sinónimo de medición, ¿ok? Este tipo de evaluación, por ejemplo, lo hace la UMC, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa. Esas evaluaciones que se hace, ¿no es cierto? De la S, ustedes recordarán la evaluación PISA o la evaluación S. Ese tipo de evaluación
Es como una línea de base, ¿sí? Y ese tipo de evaluación es de medición. Entonces, aquí la evaluación, ¿qué le interesa a este tipo de evaluación? Como sinónimo de medición. Es recoger información para tomar decisiones, nada más. Recoger información para tomar decisiones. Y a partir de eso, el docente cambia su metodología o simplemente cambiamos las estrategias que, digamos, están desarrollando a nivel de la institución educativa. Este tipo de evaluación utiliza instrumentos. Yo una línea de base no puedo hacer sin instrumentos. No puede ser una evaluación subjetiva. Esta es una evaluación de carácter más objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque utiliza instrumentos. Instrumentos. La evaluación que yo les hice al inicio, porque es una evaluación, es un recojo de información, ¿sí? Es un recojo de información. Lo que hice al inicio, recuerdan, ¿no? Les he enviado un Google formulario. Ese Google formulario tiene esta concepción de sinónimo de medición. Porque yo quería saber con qué conocimientos están llegando ustedes respecto a la evaluación. Simplemente es objetivo y he utilizado un instrumento para recoger la información. Entonces, vamos a poner aquí en el chat. Sinónimo de medición es igual a evaluación objetiva. Sinónimo de medición es igual a evaluación objetiva. A ver en el chat. Un poco para, digamos, escribir, porque cuando uno escribe también registra en el cerebro, pues, registra en el cerebro, ¿sí? Sinónimo de medición es una concepción, ¿ah? Es igual a una evaluación objetiva. A ver, vamos, escribamos ahí en el chat. Sinónimo de medición igual a objetiva, nada más. Sinónimo de medición igual a evaluación objetiva. Gracias, Wilmer. Ana, igual. Gracias, Oscar. Miren, es igual. A diferencia de juicio de expertos es igual a evaluación subjetiva. Juicio de expertos es igual digamos, evaluación subjetiva. Pero sinónimo de medición, la evaluación como sinónimo de medición, porque lo que quiero es medir, recoger la información que tú dominas, que tú manejas, es igual pues a una evaluación objetiva. Gracias, Iskra. Y Iskra, estás utilizando, ¿qué estás utilizando? La técnica de la primera letra, ¿sí? Iskra. Para eso es la técnica de la primera letra, para que te recuerdes. Ahí, en estos momentos, uno tiene que utilizar la técnica de la primera letra y se recuerda. Si tú utilizas la técnica de la primera letra para este tipo de casos, tú te vas a recordar, te aseguro que no te vas a olvidar, te aseguro, porque eso tú lo vas a ir practicando. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Con esta concepción de la evaluación, les cuento, les voy a contar, con esta concepción de la evaluación objetiva, los profesores comenzamos a elaborar instrumentos. Recuerdan, te han capacitado en hacer una lista de cotejo. ¿Sí? Te han capacitado, ahora puedes evaluar a través de una rúbrica. Puedes ahora evaluar a través de una escala. Puedes ahora evaluar a través de un anecdotario. Pero ¿saben cuál es la dificultad? Les cuento, ¿saben cuál es la dificultad? Como evalúas con tantas herramientas, como hay tantos instrumentos, cuando comienzas a sistematizar las notas de tus estudiantes, te sale una sábana de notas. Entonces, los maestros, como tienen una sábana de notas, fíjense, escuchen lo que les voy a decir, una sábana de notas. Por ejemplo, este estudiante tiene, voy a hacer una explicación en números, ¿ok? En números voy a hacer la explicación, ¿ya? Para que se entienda mejor, ¿ya? Para que me entiendan, en números. Por ejemplo, este estudiante tiene 14, 16, 10, 11, 15, 20, 18, 12, 14, 16,
tienes tantas notas de un solo estudiante, que parecen 20 notas de un estudiante, y como tienes 30 estudiantes con tantas notas, entonces efectivamente es como ponerse una soga en el cuello. Tantas notas tienes, tanta valoración tienes de tus estudiantes. Cometemos el craso error de tener muchas notas. Y cuando tú quieres promediar, es la dificultad. Porque ese es el tema, ¿no? Cuando uno a veces quiere promediar, entonces uno dice, ¿no? A ver, este estudiante tiene 14, 15, 16, 17, este tiene 12, 11, ya. Te inventas la nota y dices, ya, le pondré 13, pues, 13 le pondré. Nuevamente retornamos a nuestra subjetividad. Como hay tantas notas, ya no quieres tú promediar porque es cansado, es mucho trabajo. Evaluar de manera objetiva es mucho trabajo, definitivamente. Si tú utilizas muchos instrumentos, van a salir muchas notas, muchas valoraciones, y te va a costar evaluar a esos estudiantes, porque va a haber una sábana de notas o de valoraciones a tus estudiantes. ¿Y qué va a suceder? Vas a retornar a tu evaluación subjetiva nuevamente, porque ya te cansó evaluar de manera objetiva. Entonces, hay que saber también regular este tipo de evaluación objetiva, ¿ok? Este tipo de evaluación objetiva hay que regular. No puedo utilizar también, no todo es con instrumentos, pues. A veces evaluamos todo con instrumentos. ¿Cuál es tu lista de cotejo? ¿Cuál es tu anecdotario? ¿Cuál es tu escala? ¿Dónde está tu rúbrica? No, pues no voy a estar evaluando tantos instrumentos. Entonces odias evaluar porque hay mucho instrumento. Odias. Entonces, esta evaluación como sinónimo de medición, te ha hecho odiar la evaluación. Te lo digo. La evaluación como sinónimo de medición te hace odiar la evaluación porque mucho instrumento, y luego vamos a retornar a la evaluación subjetiva, a esa evaluación de juicio de expertos. Por eso es que los maestros, cuando abusamos de mucho instrumento, van a evaluar de manera subjetiva, no van a evaluar de manera objetiva. Cuando se abusa, no hay que abusar de la evaluación objetiva. ¿Por qué? ¿Para qué vas a hacer instrumento para todo? No, un solo instrumento o dos instrumentos claves. No puedes estar evaluando con muchos instrumentos. Entonces vas a sacar tu lista de cotejo, tu escala de Likert, tu escala de desarrollo, tu rúbrica, tu anecdotario. No, pues, o sea, imagínate trabajar así. El docente pues se aburre. Obviamente es mucho trabajo. ¿Hay profesores que trabajan así? Sí. Yo conozco muchos profesores que les encanta, muchos profesores les encanta evaluar de manera objetiva, como sinónimo de medición. Les gusta, pues, les nace, pero no a todos, pues. Entonces no podemos generalizar, ¿ok? Entonces, fíjate aquí la evaluación. La evaluación como sinónimo de medición mide la magnitud en que el individuo ha aprendido, ¿no? O posee ciertas habilidades. Es una medición. Por eso es medición. Y se utiliza a través de instrumentos. Y los instrumentos tienen que ser válidos y confiables. Porque muchos, desde esta concepción, te dicen, ¿y ese instrumento, lo has validado tu instrumento? Es más, en algunas instituciones te dicen, ¿ese tu instrumento lo has validado? O sea, se tiene que validar todavía el instrumento. ¿Y quién lo valida? Un experto. El juicio de un experto. Es increíble, ¿no? Pero esto se ha utilizado bastante en la psicometría, pues, ¿no? Los psicólogos utilizan bastante los instrumentos, pero aquí se enfatiza solamente en los resultados. No le interesa el proceso. Esa es una desventaja. Solo le interesa el resultado, no le interesa el proceso. Solo le interesa el producto, pero no le interesa el proceso. Entonces, esas son, digamos, las dos caras de estas concepciones, ¿no? Hay una concepción subjetiva y hay una concepción objetiva. La concepción subjetiva es juicio de expertos y la concepción objetiva es como sinónimo de medición. Dos concepciones
de la evaluación. A ver, vamos a continuar. Voy a invitar aquí a ver a otra persona para que me ayude a leer. ¿Estás ahí, Cecilia Yangua? Cecilia, ¿me escuchas? Te estaba viendo hace poco por la cámara, pero bueno, ahora no puedo escucharte. A ver, Iskra, a ver, te decía Iskra, ¿no? Un poquito para repetir, o sea, hay la evaluación subjetiva, he estado diciendo, la evaluación subjetiva es de juicio de expertos, pues, ¿no? Y la evaluación objetiva es como sinónimo de medición, ¿ok? Eso está en el material que lo vamos a compartir. Darwin, ¿podrías tú ayudarme con la lectura, por favor, Darwin? Uy, no está Darwin, ¿qué pasó? A ver, Jimena, ¿estás ahí? Jimena. Profesor, disculpe, me llamó hace rato, soy Cecilia. Buenas Hola, noches a todos. Cecilia, gracias, Cecilia. A ver, ¿puedes leer, por favor, Cecilia? Sí. Uno de los roles fundamentales del director y docentes de la institución educativa es plantear metas de aprendizaje a partir de jornadas de reflexión. Este proceso es promovido a través de la norma técnica 2020 en los compromisos de gestión escolar y debe ser parte del PAC. Ya. Esta A ver, hasta forma ahí. Disculpe, ya. Continúa, no te preocupes. Esta forma de planificación de la evaluación asume una concepción A, como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones, B, como juicio de expertos, C, como sinónimo de medición, D, como congruencia entre objetivos y logros. Ah, qué interesante esta evaluación. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Porque en realidad venimos trabajando así. Hoy en día, nosotros trabajamos en función a metas de aprendizaje. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje? Los estándares, pues, ¿no es cierto? A través de metas de aprendizaje. Yo tengo que plantearme, me planteo un estándar, que es mi meta, es mi expectativa, ¿sí? Y eso está vigente hasta ahora, venimos trabajando así, ¿no? Porque nosotros planificamos en función de estándares de aprendizaje y luego voy a corroborar si ese estándar lo estoy logrando o no lo estoy logrando. ¿Qué tipo de concepción está detrás de ello? A ver, ahora sí. La D. Ah, qué interesante, Ana, Oscar. Ok. No hay problema, Darwin. Seguramente hay dificultades. A ver, Elizabeth. Claro que sí. La evaluación, esta evaluación que actualmente nosotros venimos planificando, porque nos dicen, profesor, tiene que plantearse las metas, escriba las metas de aprendizaje, por favor. ¿Y cuál es la meta de aprendizaje? La meta de aprendizaje es el estándar, pues, el estándar de aprendizaje. Y nosotros evaluamos mirando el estándar de aprendizaje. Queremos saber si nuestro estudiante está logrando ese nivel esperado del estándar. Si estoy logrando ese nivel esperado del estándar, ya estoy logrando, caramba. Si trabajo en función de metas, entonces es una concepción de congruencia entre objetivos y logros. Claro que sí. Por eso nosotros planificamos colocando el estándar. El estándar es la meta que quiero alcanzar. Y luego voy a, digamos, a corroborar si hay congruencia entre lo que he planificado y lo que he logrado. Entonces, eso es importante. Esto también es una evaluación entre metas y resultados. Metas y resultados. A ver, ¿cuáles serían tus metas? Ya, la meta es el estándar, ¿sí? El estándar, ¿no? La meta es el estándar. Entonces tienes que saber, caramba, se está logrando el estándar. Entonces, ¿qué resultados hay, pues? ¿No? De tus estudiantes. Es una evaluación para establecer esa congruencia. Este tipo de evaluación es fundamental. Es clave, pero no es la única manera de evaluar. No es la única manera de evaluar. Nos estamos dando cuenta, en nuestra práctica de evaluación hay varias concepciones. No solo hay una concepción objetiva, también hay una concepción subjetiva, pero también hay una concepción de querer comparar, establecer congruencias entre lo que he previsto y lo que he logrado, entre mis metas y mis resultados, entre mis objetivos y mis logros.
Eso es fundamental. Esta es otra concepción de la evaluación, ¿sí? Entre objetivos y logros. Eso es fundamental, ¿ok? Entonces, mire, este tipo de evaluación, para poder explicar, que es una tercera concepción, que estamos el día de hoy aprendiendo las concepciones de la evaluación, ¿sí? Le interesa en realidad el resultado, ¿no? Le interesa más en el estándar de aprendizaje. Es a partir de eso que tú dices, ah, caramba, mi estudiante está aprendiendo, está desarrollando la competencia. Pero tú miras el estándar, se resume en el resultado final. No mira el proceso. Por eso una desventaja que tiene este tipo de concepción es de carácter terminal, es de carácter final, sumativo, es de producto. Deja de lado el proceso, ¿ok? Porque su énfasis, estoy hablando, su énfasis de este tipo de concepción son resultados. Yo lo que quiero es que ese estudiante logre ese estándar. No sé no sé qué voy a hacer, pero tiene que lograr esa meta, ese estándar. Y muchas veces cometemos errores. Hay muchos docentes que, por ejemplo, preparaban a sus estudiantes para la evaluación censal. Les preparaban para la evaluación censal, ¿no? Porque querían, digamos, demostrar que ellos saben. Pero no necesariamente los estudiantes dominan, simplemente le han preparado para la evaluación censal. Entonces, y eso está mal, obviamente, no es correcto. Algunos solo estamos pensando en los resultados y no estamos mirando el proceso. Por eso que nace la evaluación formativa, porque a veces el docente solo piensa en resultados, pero no está pensando en la formación del estudiante. Nosotros en la educación no trabajamos para lograr una meta, para lograr un resultado, no. Nosotros trabajamos para formar al estudiante. Ese es el discurso que tiene el currículum. Nosotros formamos a los estudiantes para la vida. Nosotros no estamos formando para lograr una meta o un resultado, no, sino para formarlo en la vida. Entonces la evaluación debe ser coherente con ese discurso. Pero esta concepción centra su atención en el resultado, centra su atención en los logros, centra su atención en los productos, que es lo fundamental, ese es su énfasis, ¿ok? A ver, y vamos a entrar a la siguiente concepción. A ver, voy a pedir aquí a Profesor, disculpe. Darwin. Vamos, Darwin, Sí, tú mismo eres Darwin. A ver, Sí, leemos. disculpe, profesor, hace rato se había malogrado mi audio. No hay problema, a ver. Darwin. Leemos. Ya. El profesor Julio es docente de un SEBA. Evaluó a sus estudiantes para conocer el nivel de sus avances. Esta práctica es un hábito en su trabajo y le permite regular sus procesos pedagógicos. Consideró oportuno hacer un corte y verificar el nivel de aprendizaje esperado o destacado. Con grata sorpresa, sus estudiantes evidenciaron buenos resultados. Según esta casuística, todo maestro que evalúa para regular el avance responde a una concepción denominada valoración crítica. A, valoración crítica para la toma de decisiones. B, delineamiento y uso de la información. C, congruencia entre objetivos y logros. Y D, evaluación reguladora. Gracias, Darwin. Miren, qué interesante. Acá el docente quiere conocer el nivel de avance de sus estudiantes. Cuando es nivel Es de decir, avance, cómo están avanzando. valoración crítica, ¿no? A ver, vamos, vamos un poco a explicar. Acá nos interesa, al profesor le interesa el avance, le interesa el progreso del estudiante. En esta concepción le interesa el proceso, pero también el progreso, si hay avance. Si hay avance, entonces no solo estoy evaluando el proceso, estoy evaluando el progreso. Por lo tanto, el profesor lo que quiere es regular. El profesor quiere regular, porque si no está avanzando, el profesor va a regular sus estrategias. De repente el profesor no está evaluando correctamente, o de repente el docente no está enseñando como se debe ser. De repente los estudiantes no le están entendiendo, tiene que cambiar su metodología. El docente quiere regular sus procesos pedagógicos. Y la casuística nos dice, esta es una evaluación para regular el avance.
Si voy a regular el avance, porque es una regulación del avance, ¿cuál podría ser? A ver. Evaluación reguladora, sí. Existe. A ver, acá, digamos, yo les he puesto una trampa. Obviamente les he puesto una trampa. Y es una trampa maliciosa, pues, porque aquí estoy siendo malicioso. Les he puesto una trampa. No existe, o sea, como concepción, no existe una evaluación reguladora. No existe la concepción. Existe una concepción objetiva, una concepción subjetiva. Existe una concepción de congruencia entre metas y resultados, ¿ya? Pero una evaluación reguladora no existe esa concepción. Es un tipo de evaluación. La evaluación reguladora es un tipo de evaluación, pero no es una concepción. La concepción está asociada a un enfoque. La concepción puede ser hasta un paradigma, pero no existe una evaluación, digamos, reguladora como concepción. Esa es la trampa. ¿Cuál podría ser? Podría ser la valoración crítica, pero la valoración crítica, les cuento, la valoración crítica utiliza también una evaluación subjetiva, también utiliza la evaluación objetiva, también utiliza la evaluación de congruencia entre metas y objetivos, o entre metas y resultados. La valoración crítica es bastante, digamos, completa. Aquí lo que quiero ver es cómo está el proceso, nada más. ¿Cómo está mi estudiante en su proceso o en su progreso? El avance implica el proceso y el progreso, nada más. No le interesa el resultado. A la valoración crítica le interesa el proceso, pero también el resultado. A la valoración crítica le interesa el proceso, pero también el resultado. Ambos le interesa. Pero a esta concepción que estamos trabajando solo le interesa el avance, solo le interesa el proceso, solo le interesa el progreso. Entonces, ¿cuál es la concepción? La concepción, claro, ya estamos ahí cambiando. Excelente. Gracias, Yerin. Gracias. Entonces, estamos hablando aquí de la concepción, voy a escribir, delineamiento y uso de la información. Así se llama la concepción, porque le interesa el proceso, solo el proceso le interesa. Se reduce al proceso, se reduce al progreso. No le interesa los resultados. Aquí nace pues la evaluación formativa. Aquí nace la evaluación formativa. La evaluación formativa nace con esta concepción, con la concepción de delineamiento y uso de la información. ¿Sí? Es decir, la evaluación formativa nace con esta concepción de delineamiento y uso de la información. Pero una valoración crítica para la toma de decisiones, le interesa el proceso, pero también le interesa el resultado. Ambos le interesa. Es una concepción compleja, ¿sí? Entonces, pero acá mi respuesta está asociada a la B. ¿Por qué? Miren, la evaluación de delineamiento de la información es una cuarta concepción y aquí nos interesa la evaluación de proceso. Pues, definitivamente le interesa la evaluación de proceso. Cumple como un rol retroinformador porque le permite al docente establecer cambios correctivos durante el proceso. De repente yo estoy trabajando mal, entonces tengo que corregir. De repente las fichas que les estoy entregando a los estudiantes no sirven, no lo están leyendo. Entonces tengo que corregir mi práctica. Entonces me sirve como un rol retroinformador. Me interesa el proceso, nada más. Esa es su desventaja, ¿no? Le interesa recolectar y analizar la información sin considerar también juicios de valor y también no le interesa pues los resultados como uno espera. Esa es, digamos, la concepción de este tipo de evaluación. Y aquí vamos a entrar a otra. A ver, vamos a entrar aquí a otra evaluación y voy a pedir aquí que me ayude a ver, voy a pedir que me ayude Ana. Ana, ¿estás ahí, Anita?
Sí, profesor. Hola, Anita, ¿qué tal? Vamos a ver con la lectura. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Además de la retroalimentación, se debe plantear situaciones claras a evaluar que permitan retar al estudiante a autovalorarse a través de descripciones cualitativas de su logro. Esta forma de evaluar se asocia a la concepción de evaluación denominada valoración crítica para la toma de decisiones, delineamiento y uso de la información, congruencia entre objetivos y logros, evaluación reguladora, es la A. Ay, ya. Tú eres rápida, Ana, muy bien. ¿Qué dicen las demás? A ver los demás. ¿Cuál es la respuesta? Claro, porque si yo en realidad voy a devolver al estudiante información y como claramente acá se dice, ¿no? Para comparar lo que debió hacer con lo que intentó lograr, con lo que efectivamente hizo, voy a utilizar criterios claros, ¿no es cierto? Para que el estudiante pueda, a partir de ello, digamos, valorarse. No voy a brindarle elogios al estudiante. Tampoco lo voy a criticar sin sustento. ¿Ya? Y tengo que plantear situaciones claras. Definitivamente estamos hablando, como ustedes ya lo han mencionado, Elizabeth lo ha dicho también, Cheryl y también Ana, estamos hablando de una valoración crítica. Aquí nace la retroalimentación. La retroalimentación tiene una concepción de valoración crítica. Esa es la concepción que está detrás de la retroalimentación en la evaluación. Es decir, la retroalimentación es clave, por supuesto que sí. Claro, tiene que ser una retroalimentación devolutiva o lo que le llaman la retroalimentación por descubrimiento. Eso lo vamos a trabajar todavía en la siguiente clase, no se preocupe. La siguiente clase viene un taller de evaluación, tallera. Voy a hacer un taller distinto a lo que estamos trabajando el día de hoy. No va a ser solo explicación. El día de hoy he explicado, pero la siguiente vamos a hacer un taller. Así que no se pueden perder la clase porque la clase va a estar fenomenal. Va a ser la mejor clase todavía, la siguiente, la mejor. De todas las clases que hemos hecho, la mejor va a ser. Fíjense los retos que a veces uno se plantea, ¿ok? Y tengo el reto de que tiene que ser la mejor. Fíjense, aquí estamos hablando entonces de una concepción de valoración crítica para la toma de decisiones. Cuando uno valora de manera crítica, tomen en cuenta esto, cuando uno valora de manera crítica, promueve la autocrítica. Por eso es fundamental, esto que acabo de decir aquí es fundamental, ¿no? Acá está, el estudiante se autovalora. Tú no puedes evaluar de manera crítica sin promover la autoevaluación de tus estudiantes. El estudiante tiene que autovalorarse. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, así con toda sinceridad, ¿qué nota te pondrías de tu participación en la especialización? A ver, autoevalúate. Quiero ver, ¿qué nota te pondrías? Quiero saber qué nota te vas a poner. A ver, todos, comiencen a ponerse la nota que se pondrían en tu participación en toda la especialización. Ana, 16. Darwin, ya, digamos, estamos ahí. Elizabeth, 16, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? No quieren responder. ¿Por qué? Ya, 15, Lina, ¿ok? ¿En qué escala? No, invéntate la escala, Cheryl. Iskra, las que quieras, se entiende todas ahorita. ¿Qué más? Los demás, ya, Cheryl, no quieren evaluarse. Cecilia, ya, muy bien. Gladys,
15, ok, Cheryl 17, ya, se están poniendo también en número y también, a ver, 16 suelen, ya Darwin 17. Miren, Hermógenes B, está bien, Cecilia, a ver, fíjense, una concepción de valoración crítica necesariamente tiene que promover la autocrítica del estudiante. Si no, no es pues una valoración crítica. El estudiante tiene que valorar su desempeño. ¿Cuánto aporté? ¿Cuánto trabajé? ¿Realmente me merezco? ¿No me merezco? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sí? Es fundamental la autovaloración desde una concepción de valoración crítica. Es esta la concepción que actualmente se viene impulsando, promoviendo. Pero es ideal, es una concepción ideal, ¿sí? No es fácil esta concepción, es compleja, porque a esta concepción no solo le interesa evaluar de manera objetiva, le interesa evaluar de manera objetiva, por supuesto. ¿Puedes evaluar de manera subjetiva? Claro que sí. ¿Le interesa evaluar en función de metas, de resultados? Sí. ¿Le interesa el proceso? Por supuesto que le interesa el proceso. Pero más allá de todo eso, le interesa la retroalimentación, le interesa la autovaloración del estudiante. Entonces eso es fundamental. Cuando el profesor le dice, ¿por qué te valoras de esa manera? ¿Cuáles crees que han sido tus dificultades? ¿En qué crees que debes de mejorar? ¿Cuál es ese cuello de botella que no te permite avanzar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te imaginas? Son preguntas que tú vas a desarrollar porque hay una concepción que está detrás de esa, digamos, de esa evaluación, que es la valoración crítica, ¿ok? Entonces, la valoración crítica para la toma de decisiones es una concepción que recoge los aportes de las anteriores concepciones, recoge los aportes. Toma en cuenta que se tiene que evaluar a través de instrumentos, sí. Es decir, la evaluación tiene que ser objetiva, claro. ¿Puedo plantearme metas como estándares de aprendizaje? Claro que sí. ¿Puedo trabajar a través de evidencias y de resultados? Claro que sí. ¿Tiene carácter formativo? Claro que sí. Es bien compleja, pues estamos hablando, esta es la concepción que está detrás de la evaluación también formativa y de la evaluación por competencias. Pero más allá de la evaluación formativa, esta concepción está detrás de la evaluación por competencias. ¿Sí? Entonces son las 5 concepciones que nosotros tenemos que dominar, tenemos que manejar y que nos van a permitir, digamos, comprender la evaluación. La siguiente clase es, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Me parece interesante, Ana, que esa autoevaluación, yo sé que lo vas a hacer, Ana, esas tareas lo vas a hacer, porque ahí están los Padlet, ¿no es cierto? Yo no he cerrado ningún Padlet, todo está abierto, todo, desde el primer día del Padlet, todos están abiertos, todititos. Entonces, lo que quiere decir que aquí hay las personas, los estudiantes tenemos que tener todas las oportunidades, siempre tiene que haber oportunidades, ¿sí? Hoy día no pude hacerlo, pero mañana lo voy a hacer, y si mañana no pudiste, pasado mañana lo voy a hacer, hasta que obviamente no termine la especialización. Entonces, cuando hay una evaluación de valoración crítica, siempre hay oportunidades, siempre va a haber oportunidades, ¿ok? Muy bien. Yo les agradezco digamos, por esta clase. La siguiente voy a darles una lectura a todas, a todos, que se trata de la retroalimentación, punto clave de la evaluación formativa. Esa es la lectura que les voy a enviar. Les voy a enviar al WhatsApp en unos momentos esa lectura. Yo les pido que lean de manera crítica, ¿ya? Y si ustedes van a cuestionar esa lectura, cuestiónenla, no hay problema. Pero esa es, digamos, una lectura que les voy a dar. A partir de esa lectura, la próxima clase vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, les pido como tarea para el Padlet, porque en realidad eso es importante, te va a permitir leer, seguir investigando,
Vamos a elaborar una historieta, ¿les parece? Una historieta. Vamos a hacer una historieta sobre la evaluación formativa. ¿Qué les parece? Van a hacer una historieta sobre la evaluación formativa. Tú ve cómo lo vas a hacer, esa historieta, de 6 viñetas, ¿ok? Profesor, pero no puedo hacer, vas a dibujar, aunque sea con lápiz, y luego le sacas foto y lo subes al Padlet. Pero vas a hacer una historieta de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la siguiente clase vamos a introducirnos a la evaluación formativa. Tenemos que dominar la evaluación formativa, tenemos que manejar la evaluación formativa. Y tienen ustedes que salir con ese dominio, con ese manejo, para que tengan facilidad para poder, digamos, trabajar en sus labores, ¿no? Viñetas, ahorita lo explico, Lina. Más o menos es así, fíjense, esta es la lectura que les voy a enviar, esta lectura les voy a enviar, ¿ya? Y miren, acá cuántas viñetas hay. Miren, acá, este es el aprendizaje significativo. Acá hay una viñeta, acá hay otra viñeta, aquí hay otra viñeta, aquí hay otra viñeta, una quinta viñeta y otra sexta viñeta. ¿Sí? Este es un ejemplo, por ejemplo, del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo. Fíjense, yo les voy a enviar, les cuento que he generado, yo ya les había hablado incluso, he generado una página web donde estoy subiendo mucha información para compartir con ustedes. Una página web. Es un Facebook en realidad, un Facebook donde hay mucha información que estoy compartiendo para que ustedes puedan, digamos, seguirme y también poder tener, digamos, información que les pueda nutrir y seguir formándose. Les voy a volver a enviar ese Facebook para que se suscriban y sigan ustedes toda la información que comparto. Estoy compartiendo libros, estoy compartiendo resúmenes de algunas lecturas, estoy compartiendo historietas, estoy compartiendo muchas cosas, ¿ok? Si les agrada, monstruo, les voy a enviar. Y bueno, nos vemos pues la próxima clase. Para mí siempre es un placer trabajar con ustedes, así desde la cama, pero feliz, ¿ok? Cuídense bastante, nos vemos. Gracias, Sheryl, muchas gracias. Nos vemos, cuídense, Iskra. Bendiciones, maestro. Darwin, nos Colegas. vemos, Elizabeth, cuídense, chao, chao.